Muy buenas tardes, señoras, señores, amigos. Gracias por acudir a esta nueva convocatoria de la Cátedra Fundación La Caixa, Economía y Sociedad, en este buen espacio de cultura que es CaixaForum Madrid, ¿no? Me gusta decir que es un lugar, como buen espacio de cultura, un lugar óptimo para programar el desarrollo de nuestra programación, de la programación de la cátedra Fundación La Caixa, Economía y Sociedad, que quiere ser siempre un foro de reflexión y debate sobre temas que tengan gran proyección social y que tengan también sentido de la oportunidad. Dos condiciones, dos requisitos que cumplen plenamente, ¿no?, ejemplarmente, el tema que vamos a desarrollar estos días, ¿no?, en estas tres clases consecutivas, hoy, mañana y pasado, ¿no? Con este ciclo de clases magistrales, lo saben algunos de ustedes que nos han asistido prácticamente a toda nuestra programación, cerramos este cuatrimestre, ¿no?, que comenzamos a finales de septiembre con la clase inaugural, de Shlomo Ben-Ami, y en la que se han desarrollado hasta 3 ciclos anteriormente a tres ciclos de clases magistrales. Uno, un historiador, Enrique Moradillos, después un buen economista, un buen historiador, Enrique Moradillos, después de haber pasado por aquí, ha sido elegido miembro numerario de la Real Academia de la Historia. Que se vaya preparando Xavier Lavandeira, porque probablemente algún reconocimiento nuevo le vendrá después de pasar por esta cátedra, ¿no? Después José Luis Malo de Molina, un buen economista, les está diciendo, y una buena economista también, Olga Cantó, que nos habló hace 15 días de las desigualdades desde una perspectiva intergeneracional, ¿no? Y había otro cuarto ciclo de clases magistrales inicialmente previsto, de Amelia Barcáncer, pero que lo hemos pospuesto a el mes de mayo, el 10, 11 y 12, que ella es filósofa de la moral, catedrática de filosofía moral, llama en un título muy bonito, Las pasiones elementales y sus usos sociales, violencia, envidia, hipocresía, ¿no? Y ya eso hace que terminemos este cuatrimestre, como les decía anterior, con este tema que va a desarrollar Xavier Lavandeira sobre el cambio climático, economía y políticas públicas, ¿no? No hace falta que les diga, la presencia de todos ustedes así lo demuestra, el tema no puede tener mayor interés. Ortega diría que, con términos orteguianos, el tema de nuestro tiempo, ¿no? Pues efectivamente es el tema de nuestro tiempo, el desafío de nuestro siglo. Titulaba hace poco el informe mensual de CaixaBank, titulaba, me parece, me parece que era a finales del año pasado, a finales del 19, titulaba uno de sus informes mensuales, el dossier de uno de sus informes mensuales, dedicado al tema que hoy nos ocupa, lo llamaba, el título era El desafío de nuestro siglo, y yo creo que es una expresión un poco hiperbólica, pero si en algún caso está justificado es precisamente en este, ¿no? Y además, tal como lo va a enfocar, nos dice en el preámbulo de su programa Xavier Lavandeira, el tema tiene una naturaleza global, dice, intergeneracional y con una enorme envergadura, no solo naturalmente ecológica, sino también económica, social y política, ¿no? Y que sin duda alguna está destinado a producir un cambio acaso radical en nuestras economías y en nuestras sociedades. Así que, de verdad, para la Cátedra Caixa es estupendo poder contar para desarrollar un tema de este interés que estamos glosando, a quien, déjenme decírselo, creo que hoy, según todas las referencias que he podido obtener, y no son pocas, el más acreditado experto universitario español para desarrollar lo que es el profesor Xavier Lavandeira, ¿no?
con una obra que, a pesar de su juventud, Xavier Lavandeira está en la mitad, hoy hay que calcular sobre 100, pues él está más o menos en la mitad, ¿no? Es un hombre todavía joven, a pesar de su relativa juventud, una obra que en títulos y en calidad es extraordinaria, ¿no? Desde su cátedra de la Universidad de Vigo, pues allí dirige un departamento y grupos de investigación sobre cambio climático, pero lo mismo que en su Universidad de Vigo, lo hace y lo está haciendo y lo ha hecho y sigue haciendo en la Fundación de Economía Aplicada, FEDEA, en el Instituto Universitario de Florencia, ha trabajado sobre el tema para Naciones Unidas, es decir, que realmente, digamos, hace con su trabajo, hace también justicia a la naturaleza global digamos, del tema que le ocupa, ¿no? Así que, de verdad, para la cátedra para esta cátedra Fundación La Caixa, Economía y Sociedad, es una suerte, querido Xavier, contar con tu disponibilidad, que ha sido ejemplar, contar con la asistencia de ustedes. Y déjenme decirles únicamente otra cosa. Mire, la cátedra tenemos ya 14 o 15 años en perspectiva, ¿no? Desde que la iniciamos allá para el año finales del año 6, y habrán pasado pues 200, 300 ponentes. Nunca, les puedo decir, y que esto no lo digo en demérito del resto, pero desde luego nunca he visto preparar unas lecciones, las 3 que vamos a escuchar estos días, que se nos van a impartir, nunca he visto preparar unas lecciones con tanto cuidado, con tanto mimo, con tanto esmero, como lo ha hecho Xavier Lavandeira. Y ya verán ustedes cómo lo vamos, esto que les digo no es nada exagerado, ya verán cómo lo vamos a comprobar. Así que muchísimas gracias, queridos profesor, y muchas gracias de nuevo a todos ustedes. Cuando quieras tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por estas palabras que son muy exageradas. Quiero comenzar diciendo esto. Porque bueno, para mí es un honor estar aquí y que me haya invitado José Luis precisamente a participar en esta serie de conferencias. Por aquí han pasado pues gente como Shlomo Ben-Ami, ha pasado pues toda la gente que acaba de decir, mi excompañera, ahora está en la Universidad de Alcalá, Olga Cantó, acaba de dar también un curso hace unas semanas, y para mí es un honor, y además en un sitio como este, en este edificio, y en una institución del prestigio y de la seriedad de la Fundación La Caixa. Bueno, yo digamos que voy a intentar hablar a partir de lo que estamos viendo ahora detrás mía, ¿no? Hace unos años vi una película que había hecho un fotógrafo bastante conocido de National Geographic, que se llama Jim Barlow, y que se llama Chasing Ice, Persiguiendo el Hielo, que recomiendo, por cierto, que se vea esa película, es una maravilla. Y este hombre, pues resulta que cuenta su historia, que estamos viendo un poco aquí de forma muy resumida. Y es que él no se creía mucho en lo que decían los científicos, ¿no? Los satélites, los físicos, Y entonces se embarcó en un proceso de búsqueda de imágenes para documentar esto, si era verdad o no. Y fijaos que todo lo que estamos viendo ahí es pues un proyecto que llevó a cabo durante unos años que demostró, y estamos hablando ya hace unos cuantos años, hace 10 años o más, que demostró cómo los glaciares están desapareciendo a un ritmo brutal. Fijaos que la cámara la tiene que mover varias veces en un gran glaciar como el que estamos viendo, porque va desapareciendo, ¿no? Me parecía muy importante empezar contando que esto es un problemón, que tiene una serie de características que vamos a ir comentando. Pues, por ejemplo, es un fenómeno irreversible, lo que se está perdiendo aquí no lo vamos a poder recuperar. Hay incertidumbres importantes que juegan contra nosotros, no a favor de nosotros. Pues, por ejemplo, el IPCC no pensaba que iba a ser tan rápida esta recesión pues del Polo Norte, del hielo, etcétera. Hace unos años está jugando una mala pasada, en cierta medida, la ciencia, ¿no? Porque pensábamos que no iba a ser tan acusado esto. Y quizás un poco el mensaje es que hay que actuar, ¿no? Que tenemos que actuar
y eso va a ser un poco lo que me lleva a mí en estas clases que tendremos entre hoy y el miércoles. A ver si podemos pasar ya a la presentación. Gracias. Bueno, pues ¿cuáles son los objetivos de este curso? Fundamentalmente lo que quiero transmitir aquí durante estos 3 días es la visión de un economista académico. Muchos se pueden preguntar, bueno, ¿qué hace un economista en esto? ¿Qué hacen los economistas en esto? Y yo espero que al acabar estas clases pues se demuestre que tenemos un papel muy fundamental aquí, que hemos de jugar a lo mejor en estos momentos el papel que otras disciplinas jugaron hace años, y a lo mejor hay otras que han de jugar un papel dentro de unos años que hoy en día no están en primera línea, pero nosotros desde luego seguramente deberemos seguir en primera línea bastante tiempo, ¿no? De hecho, hay gente que piensa que la ciencia económica académica no está prestando suficiente atención a esto. Nicholas Stern, por ejemplo, decía que los economistas académicos en algún momento podemos tener que responder ante la humanidad por no haber prestado atención suficiente a esto, ¿no? Bueno, yo voy a intentar explicar aquí que cada vez hay más esfuerzo y que cada vez estamos más involucrados con esto muchos del mundo académico. Bueno, es un curso en el que tomo riesgos, ¿no? Es un curso bastante ambicioso porque vamos a tratar muchos temas. Algunos de ellos pues, no son ni siquiera económicos y yo vengo pues, un poco aquí casi como outsider, ¿no? Pero me parecía necesario, pues, sobre todo en esta clase primera, hablar de cuál es el estado de la cuestión, cuáles son las preocupaciones, y habrá cosas en las que, bueno, pues a lo mejor algunos de los que están aquí o los que estarán en sus casas viéndonos dirán, bueno, este hombre quizás no es la persona más autorizada para ello, ¿no? Pero aún así creo que era necesario que entrasen esos temas. Y además, bueno, pues tomo esos riesgos también porque, claro, estamos en unas charlas más bien de nivel divulgativo, ¿no? Esto es un poco lo que me pidió José Luis cuando me invitó hace unos meses a esto, y eso requiere pues, no centrarnos en cuestiones muy profundas académicas, detalles de nuestro trabajo del día a día, sino pues, intentar abrir un poco la visión, ¿no? y ampliar la multidisciplinariedad. Aún así, y ese es el tercer punto, hay un sesgo de selección, ¿no? Yo, sobre todo en la clase de mañana, vais a ver los que estáis aquí y el público que lo vean diferido, cómo me centro bastante en mi libro, por así decirlo, ¿no? En cuestiones a las que nos dedicamos unos cuantos economistas y en las que yo creo que la economía ha jugado un papel fundamental al identificar pues, conceptos tan poderosos y tan necesarios como los precios de carbono. Bueno, pido disculpas por ello, pero creo que también por eso estoy aquí. Y dejadme hablar un poco del contexto y estrategia que voy a seguir. Bueno, pues yo he pensado en esto más bien, es un placer estar enfrente de público y tener pues, bastante gente para las circunstancias, pero porque esto motiva mucho más y hace más fácil la presentación, pero estoy pensando en esto ya desde hace unos meses con el objetivo de llegar más allá, ¿no? De llegar online a un público más amplio. Antes estábamos comentando que está teniendo mucho éxito las grabaciones de Olga, que de hecho pues el profesor de historia sobre antisemitismo pues tuvo muchas personas que lo siguieron en streaming, de manera que he preparado pues, unos materiales más bien pensando en este tipo de audiencia, ¿no? Voy a intentar limitar en mi presentación a unos 40 minutos por día, seguramente no sea capaz, pero lo intentaré. Mañana sobre todo es un día un poco pesado, pero intentaré limitarme a esto. Pediré que entre el público pues, no haya preguntas durante este tiempo, porque estamos pensando en un material que va precisamente como vídeo a esa audiencia más amplia, pero tendremos mucho tiempo después para debatir, para preguntas, para hablar, ¿no? De manera que ojalá que surja ese debate y que cosas que yo puedo tratar solo superficialmente pues interesen y que podamos entrar en más detalle. Pues el primer vídeo que vimos es parte de una serie de vídeos. Este, pues obviamente no lo hice yo, pero los otros que van a aparecer en esta presentación, pues
He tenido la suerte de contar con colaboradores para este curso de primerísimo nivel, desde el premio Nobel Nordhaus, que se ha prestado a una entrevista pues para este curso, hasta pues el copresidente del IPCC del Grupo 3 del anterior informe, que ha tenido un papel fundamental en el Acuerdo de París, Jos Delbeke, el padre de la política climática europea, el padre del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones. Todos estos van a estar con nosotros estos días y yo creo que es una muy buena noticia y seguramente se va a aprender bastante más que lo que yo puedo contar, ¿no? Los materiales estarán disponibles, la propia Fundación tendrá las presentaciones disponibles para todo el mundo y además estará esto grabado, ¿no? De manera que yo estaré encantado además para aquella gente que nos está escuchando en diferido de responder también vía email a lo que yo pueda si surgen cuestiones o dudas, ¿no? Bueno, ¿cómo se van a organizar temáticamente las tres clases? Hoy vamos a hablar, como decía antes, de aspectos generales. La ciencia, el cambio climático, la economía del cambio climático y algo de aproximación de políticas públicas, no tanto en detalle, sino concertación internacional. El Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, eso será lo que cierre la clase de hoy. Mañana me centraré en mitigación del cambio climático, en reducción de emisiones causantes del cambio climático, del efecto invernadero. Y la última de las clases pues, me llevará a hablar de las políticas que estamos aplicando en nuestro entorno. Me centraré mucho, sin olvidar el entorno internacional, por supuesto. Haremos un paseo rápido por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Extremo Oriente, en Sudamérica. Pero me centraré un poco más en detalle en el caso europeo, en la política climática europea y en el caso español, donde tenemos luces, pero estamos viendo también bastantes sombras, desgraciadamente. Y con eso, bueno, pues acabaré esas clases. Hoy, bueno, pues voy a hablar un poco de cómo nos organizamos los académicos que estamos trabajando en cambio climático desde diversas perspectivas, por así decirlo, en nuestra cabeza, ¿no? ¿Cómo organizamos la investigación aquí? Yo creo que hay como 4 grandes patas, o 3. Una es los procesos del cambio climático, la ciencia básica del cambio climático. Es lo que hace el Grupo 1 del IPCC. Otra es los impactos. Una vez que sabemos esos procesos climáticos que llevan una serie de impactos físicos, e impactos económicos e impactos de otro tipo, bueno, pues hay una parte del mundo académico que se dedica a esto y también a cómo reaccionar ante esos impactos, a la adaptación al cambio climático. Esto es una parte muy, muy importante a la que yo no me dedico, pero que trataremos un poco colateralmente y a la que se dedica el Grupo 2 del IPCC. Y finalmente nos organizamos pues, en cómo responder a esos impactos desde las políticas, desde las tecnologías en el Grupo 3. Voy a hablar algo de incertidumbres. Ya avancé un poquito a qué me voy a referir, ¿no? A cómo las incertidumbres son una muy mala noticia para nosotros hoy. Bueno, voy a intentar explicar brevemente a qué me refiero con eso más adelante y voy a entrar ya de lleno y aquí voy a dedicar pues, fundamentalmente el tiempo a lo que hacemos los economistas y cómo nos organizamos nuestra cabeza los economistas que trabajamos en cuestiones ambientales y en particular en cambio climático. El concepto central va a ser la externalidad negativa. Cómo explicarla, cómo valorarla económicamente y cómo corregirla a través de nuestras políticas. Y finalmente cerraré la clase, como decía antes, con la respuesta internacional para que mañana podamos dar paso a ya unas discusiones un poco más en detalle de las alternativas de mitigación. Pero antes de nada, y vamos a empezar con un vídeo de Otmar Edenhofer hablándonos del IPCC. Otmar, pues yo estuve participando en el IPCC y sigo participando en el IPCC. Participé como autor principal en el informe quinto. Tuvimos una reunión en Vigo, por cierto, de todos los autores del Grupo 3 en Vigo, de todo el mundo, en el año 2012. Este informe fue crucial para el Acuerdo de París porque, bueno, como va a explicar ahora Otmar,
pues es un poco la interfaz del mundo académico sobre el mundo político, y el IPCC es un organismo intergubernamental. Pero creo que bueno, pues tiene mucha más autoridad Otmar que yo, que fue el que guió todo este proceso y en algún momento fue una persona que pensábamos muchos que sería un candidato ideal para ser el presidente del IPCC, que por cierto es un economista. Bueno, pues Otmar, digamos que nos va a contar brevemente lo que hace el IPCC y cómo se organiza su trabajo. Adelante. Played a very big role in the IPCC. You were chair of the fifth assessment report. I would like you to explain briefly why this institution is so relevant for climate change, for the fight of climate change, and also how do you see that its role could be enhanced? First of all, the Intergovernmental Panel on Climate Change gathers the most prominent and the best expert in the field. And the IPCC has fundamentally answered three very simple questions. Are human beings really responsible for the increase of global mean temperature? This was working group 1. Then in the working group 3, IPCC answers the question, why should we be concerned about the impacts of climate change? For example, on agriculture, on water, on the water industry, and so on. And in working group 3, so the question was, what can we do? How can we avoid dangerous climate change? What are the options? And answering the simple questions, you need scientific knowledge. And this scientific knowledge should be prepared and outlined in a way that real-world decision makers can really understand the options they have. What can they do? So, to what extent they have to reduce the emissions? What are the costs? What technologies can be used in order to reduce emissions? All these questions, scientific knowledge is needed. But this is not the unique selling point of IPCC, because the IPCC is not an international panel, but an intergovernmental panel, which means that the scientists have to present their summary to the policymakers, and all nation states have to approve the summary for policymakers. This creates a kind of a buy-in of all the governments around the globe, because a government which does not agree with the IPCC at least has to read the report and has to refer to the scientific knowledge. And I would say this intergovernmental structure made the IPCC as a unique institution helping real-world policymakers to design their own national policies. Bueno, muchas gracias. Podemos volver a la presentación. La calidad de las presentaciones de este tipo de vídeos a veces no es ideal, porque los tuve que hacer yo pues, con el apoyo técnico de gente de la universidad, pero muchas veces teníamos problemas de conexión, etcétera. De manera que no es un problema de aquí, cuando veáis que la calidad se pierde y que no es la óptima, pero yo creo que son documentos importantes. He tenido que hacer también una selección bastante grande, porque, por ejemplo, esta entrevista con Otmar son 10-12 minutos, he sacado solamente estos 2 minutos. Intentaré tener disponible todas las entrevistas en algún momento de Otmar y del resto de participantes. Bueno, pasamos a las... el IPCC, por tanto, es parte de ese entramado institucional global que acabaré mencionando al final de esta clase, ¿no? Los inputs a la Convención Marco son fundamentales, ¿no? Yo creo que por eso pues, era importante tener a Otmar ahí y que también veamos cómo nos organizamos, ¿no? Bueno, hablemos un poco de procesos y veamos ese gráfico. Ese gráfico lo que nos muestra son fundamentalmente las emisiones antropogénicas que surgen fundamentalmente de quemar combustibles fósiles, es la parte roja, y emisiones antropogénicas que surgen de cambios en el uso del suelo, deforestación, etc.
vemos que las segundas son relativamente estables, aunque sí que se producen a partir de los años 40 pues un aumento, pero sí que vemos un incremento fuertísimo de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los combustibles fósiles, ¿no? ¿Y a dónde van todas estas emisiones? Y esto es importante que entendamos, ¿no? No van todas a la atmósfera. Vemos que hay una captación muy importante de estas emisiones, primero por parte del propio suelo, y por eso es crucial que algunas de nuestras políticas públicas garanticen que zonas como la Amazonía, etcétera, se mantengan vírgenes para permitir precisamente esa captación de las emisiones. Y hay una parte también muy importante de los océanos, ¿no? De captación de esas emisiones, por así decirlo, por parte de los océanos. Y fijémonos que hay solamente pues, una parte que va a la atmósfera, que es el azul clarito, que es importante, pero es un poco la que muchas veces está en nuestro radar, ¿no? Cuando hablamos de las concentraciones atmosféricas de CO2 o de otros gases de efecto invernadero. Bueno, pues fijémonos aquí que es solo una parte de la foto y que tenemos una bomba, por así decirlo, porque hay, el océano en particular está acumulando, pues, por así decirlo, pues muchas de esas emisiones y en algún momento pues, tiene una capacidad limitada. Bueno, esa es la fotografía general. Pero una vez que sabemos que esas concentraciones llevan a impactos, a cambio climático, a impactos físicos, biológicos, etc., ¿qué indicador podemos utilizar, ¿no? para aproximarnos a esos impactos? Todos estamos acostumbrados a oír hablar de aumento de temperatura, ¿no? Como un indicador de cambio climático. Y ahí aparece pues, precisamente un gráfico que se hizo muy famoso, a lo mejor a algunos os suena, de cómo ha evolucionado la temperatura media global del planeta desde época preindustrial, mediados del siglo XIX, que es la parte azul. Vemos que hay variabilidad de año a año, porque hay años más calientes, hay más cálidos, menos cálidos, etc. Es la variabilidad climática normal. Pero vemos que eso va cambiando conforme las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero van aumentando, y cada vez a nivel global nos vamos aproximando ya, fijémonos en algunos meses, a 1,5 grados, que es uno de los objetivos del Acuerdo de París, como veremos al acabar esta clase. Preocupante. Pero mucho más preocupante si pensamos que estos son aumentos medios de temperatura. Es decir, estamos hablando de un aumento global medio que puede ser muy superior en los polos, que puede ser muy superior en ciertas zonas de España, que puede ser superior un día al año. Podemos tener pues, una temperatura, un evento extremo de temperatura en Sevilla, en Andalucía, que nos puede llevar a efectos gravísimos, ¿no? Socioeconómicos, mortalidad, pérdidas económicas importantes. Todo eso lo está enmascarando esa cifra, ¿no? Media. Y tenemos que tenerlo, por un lado, en mente, ¿no? Y segunda cosa que tenemos que tener en mente, hay mucho más que esto. El cambio climático no solamente está en función del aumento de temperatura, sino que está en función, pues digamos que de otra serie de indicadores, de modificaciones en pluviosidad, de pues, huracanes, efectos extremos, etcétera, que no está recogido por esta medida, ¿no? Y yo creo que esto también es algo que tenemos que tener en mente y que yo voy a simplificar, pero bueno, pues cuando hable mucho de temperatura, de emisiones, de gases de efecto invernadero, tenemos mucho más detrás, ¿eh? Bueno, impactos del cambio climático. Yo no soy un experto en esto, ¿no? Nosotros como economistas jugamos un papel importante aquí, porque tenemos que valorar muchos de esos impactos físicos y de otro tipo que produce el cambio climático. Por ejemplo, el quinto informe de evaluación en el que Otmar y yo participamos, yo ahora estoy en el sexto, que está, por cierto, con un cierto retraso por la pandemia, pero se va a presentar idealmente pues, en los próximos meses. Yo en este estoy ya como un evaluador, revisor, por así decirlo, de un capítulo. No estoy como autor
como uno de los autores que escribe, pero bueno, jugando un papel ahí. Podemos debatir un poquito después, si queréis, sobre el IPCC y entrar en más detalle en cómo trabajamos, pero ahora no es el momento. Bueno, pues en ese informe, el quinto informe del IPCC, hacíamos como una especie de evaluación de la literatura y de lo que sabíamos sobre los impactos. Y eso se recoge en este gráfico, que no tenemos tiempo para verlo en detalle, pero que recoge muchas cosas. Impactos físicos, impactos biológicos, impactos sobre el ser humano, impactos mayoritariamente asociados al cambio climático o no tanto. Depende de lo oscuro que esté cada una de esas. El color indica físico, biológico de otro tipo, y la oscuridad indica pues, en qué medida el cambio climático es un driver fundamental o no. Con grados de confianza mayores o menores. Es algo que aparece ahí en el lado izquierdo abajo. Seguramente lo veréis mejor vosotros que yo. Bueno, pues veis que tenemos un montón de impactos que están valorados, y muchos de ellos valorados económicamente, pero nos falta muchísimo por saber. Entre otras cosas porque si hay alguien que aquí o en sus casas que trabaje en valoración de impactos desde un punto de vista económico, sabrá que es algo tremendamente difícil y que afrontar esto no es nada sencillo. Bueno, ante estos impactos tenemos que hablar de adaptación. Y aunque pongamos las emisiones a cero a día de hoy, vamos a tener un impacto importante del cambio climático. Vamos a tener un cambio climático importante. Ya hemos visto que la temperatura ha aumentado de forma relevante y además hay una inercia muy fuerte, de manera que vamos a experimentar importantes impactos del cambio climático, incluyendo socioeconómicos, por supuesto. Y ante ello tenemos que prepararnos para la adaptación. Nos va a hablar Íñigo Losada, otro de los grandes expertos con que cuento en estas clases, uno de los que más sabe sobre impactos de cambio climático en España y en particular sobre océanos. Nos va a hablar un poco de esto, ¿no? De la adaptación, cómo tenemos que adaptarnos. Acaban de publicar un estudio precisamente sobre los impactos sobre los puertos a nivel global en todo el planeta y cómo se pueden tomar medidas para mitigar, para reducir un poco este tipo de impactos. Eso es la adaptación. La adaptación puede ser autónoma. Todos nosotros nos adaptaremos, cambiaremos nuestros comportamientos, aislaremos mejor nuestras viviendas si hay cambio climático potente, pero también puede ser infraestructural, inducida. Puede haber políticas públicas. Y esto pues, es muy relevante. Si tenemos que proteger la costa gallega o la costa mediterránea, pues tendremos que hacer grandes inversiones que obviamente no es algo que pueda hacer el sector empresarial o podamos hacer nosotros individualmente. Bueno, vamos a pasar al vídeo precisamente de Íñigo Losada, a ver si en este caso tenemos suerte y va bien. ¿Qué margen de maniobra tenemos para controlar la subida del nivel del mar a niveles aceptables? ¿Crees que debemos ir a ese objetivo aspiracional del Acuerdo de París de 1,5 grados? Si nos mantenemos en 2 grados, ¿será suficiente? Sin duda, todos los informes que hemos venido haciendo hasta ahora lo que ponen claramente de manifiesto es que el aumento del nivel del mar cada vez se está acelerando más, que la acidificación cada vez es mayor, que los eventos extremos cada vez son más intensos y más frecuentes, pero en términos del aumento del nivel medio del mar, que conjuntamente con el incremento de la temperatura y la acidificación son los dos drivers principales de impactos en el océano y en la costa, no nos queda más remedio que tratar de mitigar al máximo. Pero hay que tener en cuenta una cuestión importante y es el hecho de que la inercia que tiene el océano hace que, aunque ahora mitiguemos mucho, el nivel del mar va a seguir aumentando durante siglos. Y nuestra preocupación fundamental, aparte de esa aceleración que estamos observando, sobre todo en el caso de que no cumplamos con el objetivo de 1,5 grados, es que en estos momentos lo que se ha puesto de manifiesto en la ciencia es que la pérdida de hielo
sobre todo tanto en el Ártico como en la Antártida, puede empezar a jugar un papel que hasta ahora no habíamos identificado. Hasta ahora siempre hemos pensado que era el calentamiento lo que estaba produciendo ese calentamiento del agua, la expansión volumétrica, el mayor contribuyente, pero sin embargo ahora estamos viendo que hay procesos que no entendemos muy bien, por los cuales hay posibilidades de que, sin saber cuándo exactamente, con escenarios en los cuales no mitiguemos, se puedan producir aumentos de nivel medio del mar por pérdida de hielo de hasta 5 metros. En este sentido, no nos queda más remedio que combinar mitigación con adaptación. Bueno, España es un país claramente vulnerable ante el cambio climático, ante los impactos del cambio climático. ¿Qué prioridades crees tú que debe tener en el ámbito de minimizar esos impactos y adaptarse, a fin de cuentas, al cambio climático? Bueno, prácticamente igual el indicador que miremos, España está siempre en el top 5, en el top 3 de riesgo por inundación, por incendios, por olas de calor, por sequía, por desertificación. Es decir, realmente España es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y en ese sentido no nos queda más remedio que adaptarnos y adaptarnos lo antes que sea posible. ¿Y esto por qué empieza? Empieza por un análisis adecuado de los riesgos a los que estamos sometidos. Es decir, tenemos que cuantificar, porque es tal el nivel de riesgo, tal la vulnerabilidad que tenemos, que no nos va a quedar más remedio que priorizar. Gracias. Bueno, ¿qué incertidumbres tenemos sobre el cambio climático? Ya Íñigo nos daba alguna pista, ya pues hablamos también de esto cuando veíamos el vídeo inicial de la clase. Yo creo que aquí podemos hablar un poco de cosas en las que hay una cierta polémica, ¿no? Muchas veces se habla de atribución de ciertos eventos climáticos al cambio climático, ¿no? Y muchas veces se dice, este huracán está ocasionado por el cambio climático. Y aquí hay gente que piensa, bueno, pues como no sabemos demasiado, pues a veces se exagera o se queda uno corto. Bueno, yo creo que ese campo está bastante mejorado, se ha puesto mucho esfuerzo en la atribución de eventos al cambio climático y se habla ya no como una relación, por así decirlo, unívoca, sino pues una relación más bien de tipo estadístico, ¿no? Es decir, bueno, pues si antes había una sequía fuertísima en Galicia cada 100 años y ahora resulta que tenemos una cada 10, pues digamos que esta sequía no sabemos si se debe al cambio climático, pero lo que está claro es que la recurrencia de las sequías sí que se debe a ese cambio climático, ¿no? Yo creo que por ahí hemos avanzado bastante y sobre todo de ese grupo 1 del IPCC que han trabajado mucho, ¿no? en los últimos años y décadas. Sin embargo, nos queda todavía mucho que saber en otras cuestiones, ¿no? Cuestiones de las que no teníamos idea y que nos llevan a pensar en incertidumbres que son además muy peligrosas, ¿no? En los años 90, los lobbies fósiles y otro tipo de lobbies industriales, sobre todo en Estados Unidos, aducían este tipo de incertidumbres para parar. No sabemos demasiado, no nos embarquemos en grandes historias contra el cambio climático porque tienen coste y a lo mejor no es tan grave como lo pensamos. Hoy en día yo creo que la cosa es al contrario, como os decía antes, ¿no? Y solamente un par de apuntes que aparecen aquí. Uno es un paper que salió hace pocos meses, un verano. El verano yo creo que del año pasado, no del anterior. Y básicamente lo que viene a decir ese paper, que está publicado en el Proceedings of National Academy of Science y tuvo mucho impacto mediático ese verano, porque hacía mucho calor en Europa y en el hemisferio norte, lo que viene a decir ese paper es que puede haber un punto en el que ciertos umbrales se sobrepasen y el propio planeta ya introduzca una serie de efectos que hacen que el cambio climático no se explique, por así decirlo, exclusivamente en función de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Esto es muy preocupante porque, bueno, pues puede haber precisamente esos umbrales y se documentan ya ese tipo de umbrales, pero es muy preocupante también para los economistas porque lo que quieren decir estos científicos es que nuestro margen de maniobra
pues puede desaparecer. Me referiré a esto un poquito más adelante. Hay una noticia en prensa que salió esta semana en El País que se llama algo así: el glaciar del juicio final de la Antártida se derrite. Tiene que ver con esto también. Esto que nos contaba Íñigo. Resulta que hasta hace poco se pensaba que la Antártida no era un gran riesgo porque las temperaturas allí no estaban, pues digamos que evolucionando de una manera tan dramática como en el Polo Norte. Y sin embargo se estaban empezando a ver, pues digamos que pérdidas importantes de hielo, que tienen que ver precisamente con cosas que no sabíamos. Y es que algunos de estos glaciares están siendo invadidos por debajo por corrientes marinas que, digamos, que llevan a su derrite más rápido. Bueno, fijaos, estamos hablando de cosas que no conocíamos, que tienen implicaciones muy fuertes y que hacen que el problema sea mucho más grave de lo que pensamos. Y esto es lo que se refleja en esa distribución de probabilidades, en esa función que aparece ahí. Que esta idea de las colas gruesas pues se debe a un economista aplicada en este ámbito muy conocido, que yo tuve la suerte de conocer bien en Florencia, Marty Weitzman, y que desgraciadamente murió hace unos meses. Y Weitzman lo que nos decía es, claro, el problema es que la distribución, por así decirlo, probabilística, asociada a unas concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, pues no es simétrica y presenta colas gruesas en el lado que menos nos interesa que las tenga, que es donde el aumento de temperatura puede ser mayor. Es decir, nosotros estamos pensando que a lo mejor las concentraciones atmosféricas nos van a llevar a un aumento de temperatura de 2 grados centígrados y definimos nuestras políticas climáticas para ello, limitamos las emisiones para conseguir ese objetivo y, sin embargo, podemos acabar por este fenómeno probabilístico con aumentos mucho mayores. Y esto tiene en cierta medida que ver con lo que acabo de contar, con esas incertidumbres. ¿Por qué se puede producir esto? Pues porque hay una parte de la historia que no la conocemos y es que pues puede haber esos efectos, por así decirlo, feedback que cuentan estos científicos u otras cuestiones que hoy en día no nos imaginamos. De manera, ¿cuál es el mensaje aquí? Precaución, mucha precaución. Y hagamos políticas mucho más duras seguramente de lo que pensaríamos, al contrario de lo que nos decían los lobbies en los años 90. No esperemos y veamos, sino al revés, hagamos mucho más ahora. Y esto lo cuento en esta opinión de ya hace también unos cuantos meses en El Confidencial, que reacciona ante ese paper y básicamente lo que dice es: nuestra capacidad de controlar el cambio climático como humanos es controlar las emisiones. Ni siquiera podemos controlar las concentraciones, controlamos emisiones. Si eso deja de ser un instrumento de control, mal vamos. Ahí está el vínculo, que lo he puesto en grande también para que los que nos están viendo pues puedan acceder fácilmente a ese artículo. Por cierto, este artículo y otros que citaré están en mi página web y también disponibles fácilmente. Y vamos a la siguiente grabación, donde tenemos la suerte de contar con el Premio Nobel de Economía, Bill Nordhaus, que fue el primer Nobel concedido a un economista ambiental por sus contribuciones precisamente en el campo de la economía climática. O sea que vamos a ver si funciona y adelante. Hello, Xavier. It's nice to see you. I'm Bill Nordhaus. I'm a professor of economics at Yale University in the United States. I'm an economist, and I specialize in macroeconomics, environmental economics, climate change. So that's what I do in my day job. And in my night job, I worry about how the world is going. So that's who I am. Thanks. One of your most popular books on climate policy is called A Question of Balance. Why did you choose to title your book like that? Well, economics is, I think of economics as the science of choice. It's the science of looking at alternatives, weighing the alternatives, looking at the trade-offs and making choices.
often there's some choices that are trivial. For example, we don't want any coronavirus. We don't want any novel coronavirus in our societies. We don't want any infections. But most problems in economics are ones where there are trade-offs, and that means you have to balance them. In the case of climate change, the balance is how much do we tolerate a changing world, a changing climate, a carbonized ocean, and the associated effects such as forest fire, wildfires in the United States, rising sea levels, heat waves, droughts, and so on the one hand, which are the consequences. How do we balance those against the costs of prevention, where the cost of prevention would be, say, scrapping or a great deal of our energy infrastructure, deciding not to drive our internal combustion cars, heating our houses with much more expensive fuels, using renewable fuels rather than fossil fuels in different areas. And each of those is expensive. It's expensive, I mean, whether not just in a dollar sense or a euro sense, but it's expensive in a societal sense on either one, either to slow down emissions very, very sharply, which might mean slow economic growth, which might mean reducing living standards on the one hand, or allowing climate change to occur, which leads to different kinds of consequences in the future. And so what you need to do is you need to ask, how can you best balance those? It's balance the costs and the benefits, but even more than that, it's also taking into account what the best way of achieving, the most efficient way of achieving the emissions reductions. Bueno, poco más que añadir, ¿no?, a lo que dice el Premio Nobel de Economía sobre lo que es la economía climática y sobre cuáles son nuestros temas clave. Yo diría que quizás apuntar a alguna cuestión más. Primero, no es economía ambiental. El desafío es tan grande que todas las disciplinas económicas se ven afectadas, desde la economía de la salud, la economía pública, etc. Yo soy un economista público reciclado en esto, por así decirlo. Pero aún así, sí que es cierto que la economía ambiental nos da los instrumentos clave para tratar la cuestión de cambio climático, ¿no? Explicarlo, valorarlo y ver las políticas, ¿no? Y ese es el concepto de la externalidad negativa. Y es un concepto que fundamentalmente es un concepto relacionado con la eficiencia económica. Pero veremos que el cambio climático tiene un impacto de equidad también fundamental. Es un problema fundamentalmente de equidad. Vamos a hablar un poquito de la externalidad. Es la externalidad perfecta. Cuando pensamos en esa película, ¿no?, de la tormenta perfecta, que todo se une en contra de esos pobres pescadores, bueno, pues aquí estamos con la externalidad perfecta. ¿Por qué? Porque ya es muy complicado cualquier externalidad negativa, un efecto externo, un fallo de mercado. Pero en este caso es global, es inmensa y además es intergeneracional y en ocasiones irreversible, como veíamos en el vídeo inicial. Bueno, por tanto, tenemos un auténtico problemón. ¿Cómo gestionamos nosotros las externalidades? Bueno, pues buscamos balancear, por así decirlo, equilibrar esos costes y beneficios, ¿no? Eso es lo que aparece en ese gráfico. Es el gráfico estándar al que se refería Bill Nordhaus, ¿no? Por un lado tenemos los beneficios privados de emitir. Nadie quiere emitir por emitir, sino porque hay una serie de beneficios para la sociedad. No pensemos en beneficios privados para empresas, para la sociedad. Y por otro lado tenemos los costes externos. Esos costes, fijaos que tienen una rigidez muy elevada, es decir, conforme vamos aumentando mucho las emisiones es que podemos causar esos efectos umbral, por ejemplo, y ya la curva prácticamente es una línea recta hacia el infinito, ¿no? Bueno, fijémonos en ese esquemilla de la derecha. Esos son los modelos de Nordhaus, por lo que a Nordhaus le dieron probablemente el premio Nobel, que son modelos que tienen detrás esto. Básicamente lo que tienen es una función de abatement, de reducción, que sería la BMP,
que va desde el modelo económico hacia el modelo climático y tiene una función de daño, que sería la de costes externos, la roja ahí, que va desde el modelo climático hacia la economía, ¿no? Y esto pues, es lo que se intenta optimizar para conseguir resultados que equilibren la mejor situación pues para el bienestar, ¿no? Bueno, como decía antes, hasta ahora hemos estado hablando de cuestiones de eficiencia, ¿no? Esto de Nordhaus y esos modelillos que vimos así diagramáticamente y en un esquema. Pero este es un problema esencialmente distributivo. Solamente hay que escoger de nuevo un artículo de prensa del País de esta semana para ver que fundamentalmente son los más ricos, países y personas las que causan el problema y son los más pobres las que la sufren. Porque en muchos casos están en zonas donde son más fuertes esos efectos climáticos y no pueden adaptarse. La adaptación también tiene una relación con la capacidad económica. Yo puedo ponerme un aire acondicionado en mi casa si tengo medios. Si no los tengo, no puedo hacerlo. Bueno, un 1% de la población del planeta causa más de la mitad de las emisiones de la aviación para transportar viajeros. Es una barbaridad. Esto sale de un paper y es reportado por ese artículo del País de esta semana. Pero si vemos cómo va a afectar al crecimiento económico y lo rojo es lo peor, vemos que se trata de un problema distributivo. ¿Cómo va a afectar a lo largo de este siglo, hacia finales de siglo, el cambio climático a cómo esas economías evolucionen? Todo está rojo en Sudamérica, todo está rojo en África, India. Bueno, es un problema fundamentalmente de equidad, por tanto. Bueno, ¿cómo afrontamos este problema de eficiencia y de equidad? Pues con concertación internacional. No habría otra manera. Es un problema global, intergeneracional. No tenemos otra manera que hacerlo. Y aquí vemos pues, ese momento en el que se anuncia que el Acuerdo de París se ha alcanzado en el año 2015. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues tenemos una convención marco, que es la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático de principios de los 90, que es por así decirlo, un acuerdo marco. No desarrolla nada. Dentro de esta convención marco se establece que deben hacerse reuniones anuales, las COPs, como la que se hizo en Madrid hace unos meses. Todos los años tiene que haber una COP de estas. Muchas de ellas son COPs pues, poco relevantes, todas son relevantes, pero digo a efectos mediáticos o a efectos de resultados, ¿no? Muchas son de desarrollo de COPs anteriores, pero algunas son muy importantes, como la que se hizo en Kioto, en Japón, a mediados de los 90, o la que se hizo en París en el año 2015. Estas llegaron a acuerdos. El acuerdo de Kioto pues, fue un acuerdo bastante fallido. Nos llevó a un aumento muy grande de emisiones porque era limitado al mundo desarrollado. No estaba extendido y no era flexible. El Acuerdo de París soluciona bastante esto porque lo que tiene es un objetivo claro, son los 2 grados o 1,5 grados, y tiene una extensión global. Todos los países deberían estar sujetos a ese Acuerdo de París con obligaciones distintas y es flexible. Si vemos que no funcionan lo que los países proponen, podemos hacer dentro de ese mismo acuerdo, pues por así decirlo, una renegociación o podemos pedir a los países que hagan mayores esfuerzos. ¿Qué problema tiene este acuerdo? El voluntarismo. Los países tienen una cosa que se llama contribuciones nacionales determinadas, las CNDs, que aparecen ahí, que indican cuáles son sus objetivos y las políticas para conseguir esos objetivos. Tenemos que sumar todos los objetivos de todos los países que están en el Acuerdo de París, y no están todos. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de salir del Acuerdo de París, aunque Biden anuncia que va a integrarse inmediatamente. Pero todos los países que están en el Acuerdo de París tienen una serie de objetivos. Tenemos que agregarlos para ver si se cumple con el 2 grados centígrados o el 1,5 grados. Pero no solamente tiene que pasar eso, sino que esos objetivos los países tienen que conseguirlos. Tienen que tener políticas que establecen en sus CNDs que los hagan, que los cumplan. Bueno, pues falla todo. Primero, fallan los objetivos porque los objetivos que hay no nos permiten conseguir esos
objetivos del Acuerdo de París. En estos momentos, y eso es lo que indica el termómetro que está a la izquierda de esta transparencia, tenemos un aumento en el best guess, en la mejor estimación, con los objetivos que marcan los países de en torno a 3 grados centígrados. Estamos 1 grado por encima de lo que queremos conseguir con París. Si aplicamos de verdad las políticas que los países quieren hacer dentro de sus contribuciones nacionales determinadas, podremos reducir 2 décimas de grados centígrados. Es decir, pasaremos de 2,9 a 2,7, todavía muy por encima. Pero fijaos, tenemos que asumir que Argentina, que India, que Namibia van a hacer sus políticas. Y eso no está nada claro. No está en absolutamente nada claro. Vamos a ver un poco qué opina Nordhaus. Es el último vídeo muy cortito sobre esto y ya vamos acabando la clase. Me he pasado seguramente unos minutos, pero a punto. Vamos con el all vídeo. the countries up, the United States, Europe, China, India, Brazil, and all the others, with their current promises, you will not meet the international goal. And not only that, but it's very unlikely that many countries will meet all of their obligations. So that's where we stand with Paris. It's a step forward, maybe 2 steps forward, but it's not going to meet the promises and the hopes of the people who organized that meeting. Thanks a lot, Bill. It was great. Bueno, esto se coló. Simplemente quería comentar algo sobre el Club Climático de Nordhaus, en el que él habla mucho en su entrevista, pero no tenemos tiempo para ponerle sus extractos aquí de eso. Básicamente, Nordhaus cree que el problema de París es su voluntarismo y que no hay sanciones. Entonces, sugiere lo que él llama un club climático de países que se pongan de acuerdo con medidas serias de mitigación y objetivos compatibles con el Acuerdo de París, por ejemplo, pero que establezcan una zona de libre comercio con aranceles a aquellos países que están fuera del club climático, ¿no? Bueno, digamos que esto ha sido criticado bastante por alguna gente, pero yo creo que podemos a lo mejor buscar algunos puntos intermedios que dentro del Acuerdo de París busquemos un climate compact, como le llama Nordhaus, porque fijaos, si unimos China, Estados Unidos, India, Unión Europea, Rusia, Japón, este grupo de países prácticamente emiten 2/3 de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Es decir, que estos países se pongan de acuerdo y tengan políticas equivalentes, porque si no las tienen tenemos un problema de lo que los economistas llamamos free rider, que hablaremos mañana, pasado más bien, de esto, ¿no? Como una restricción para la política climática europea. Si aquí tenemos un precio de carbono de 30 euros, próximo a 30 euros como ahora, pero los chinos no tienen nada, eso introduce unas tensiones muy fuertes sobre el comercio, sobre la competitividad, sobre el empleo, etc., ¿no? Por eso es importante un club climático como el de Nordhaus. Bueno, vamos a ir acabando ya y simplemente voy adelantando un par de cosas más. Bueno, la línea negra de la parte derecha son las emisiones reales de gases de efecto invernadero, de CO2 en particular. Para conseguir para conseguir que... Me voy a poner para aquí, creo que esto sí que va. Para conseguir que pasemos al grado y medio, tendríamos que hacer una caída fuertísima de las emisiones y también tendría que ser muy grande para conseguir los 2 grados. Fijaos que incluso cuando pensamos en los pledges, que serían las políticas que proponen los países, no son en absoluto compatibles con ese grado y medio, ni siquiera son compatibles con los 2 grados. De manera que tenemos un problema con el Acuerdo de París y yo creo que Nordhaus tenía razón, ¿no? Bueno, esto nos va a llevar a la clase de mañana, ¿no? Un poco a ver cómo podemos mejorar esto. Quizás antes de cerrar, un par de cosas más. ¿Quién causa estas emisiones? De esto no hemos hablado hasta ahora. Veíamos que habían crecido mucho, pero no sabíamos quiénes eran los causantes. Y fundamentalmente, los causantes de estas emisiones son los sectores energéticos de los distintos países.
más de 2/3, casi un 75% de las emisiones viene del mundo energético. Cambio climático y energía, cara y cruz de la misma moneda. Y el resto, bueno, pues bastante la agricultura, algo los residuos y algo la industria no energética. Pero no me refiero a industria no energética como no la eléctrica, no. Industria que no tiene procesos energéticos. Estamos hablando fundamentalmente del cemento. Ahí. Pero fijaos que fundamentalmente es un problema energético y por eso yo me voy a concentrar mucho a partir de ahora en el ámbito energético, que es a lo que también he dedicado mis investigaciones. Bueno, mañana lo que vamos a hacer es, vamos a centrarnos en el ámbito energético, vamos a ir a la Agencia Internacional de la Energía, a uno de sus últimos informes, al World Energy Outlook, y vamos a ver qué nos dice. Y lo que nos dice es que tenemos unas emisiones que van creciendo, fijémonos ahí, tenemos unas emisiones que son las tendencias actuales que van creciendo, y tenemos que pasar eso a esta línea verde que es compatible con 2 grados, ni siquiera vamos al 1,5 grados. ¿Y cómo podemos pasar de ahí a allí? Pues con opciones diversas, con energías renovables, con eficiencia energética, con lo que ellos llaman cambios de comportamiento, cambios de fuel switching, ¿no? Le llaman cambios de combustibles. Bueno, todo esto lo vamos a ver mañana, ya de una manera más en la práctica, ¿no? Y voy a concluir ya. Y yo espero que hoy haya podido lanzar 3 mensajes claros, ¿no? Ojalá que yo lo haya conseguido. El primero es que nos enfrentamos a un gran problema y de muy difícil solución. Yo creo que esto tiene que quedar claro. No es algo fácil, no es el típico tema de que vamos a hacernos verdes y va a ser fácil y todo win-win. No, es un problema muy complicado, muy difícil y que va a llevar a costes importantes también afrontarlo. La ciencia económica creo que ha de jugar un papel esencial aquí y la ciencia económica es la ciencia de los recursos escasos. Tenemos un recurso escaso que es la capacidad atmosférica de captación de gases de efecto invernadero y tenemos muchos recursos escasos que están viéndose afectados por los impactos del cambio climático y tenemos que minimizar el uso de recursos de nuestras políticas climáticas. No podemos hacer políticas muy malas que generen mucho coste a la sociedad, tenemos que hacerlas más coste eficientes posibles. Bueno, en fin, esto es la ciencia económica, ¿no? Y por último, mi tercer mensaje, que nos va a permitir aterrizar en mañana y en pasado, es que no estamos siendo exitosos tampoco con los esfuerzos internacionales. Muestran limitaciones, hay que mejorar ahí. Y con esto, pues, José Luis, lo dejo con un poquito de retraso sobre lo previsto. Empezamos el coloquio, ¿eh? Muy bien, yo les decía antes que comprobarían el grado de esmero y de cuidado con que se han preparado estas conferencias, ¿no? Con estos complementos de estas personalidades, estos grandes expertos en el tema, ¿no? Estupendo. Pues sale, saben que muchos de ustedes saben que nunca nos debemos de pasar de las 9 de la tarde para cerrar del todo cada sesión, pero eso quiere decir que tenemos todavía por delante un buen tiempo para aquellos de ustedes que quieran plantear alguna cuestión. Cuando hablabas del trabajo del IPCC, que decías que podríamos entrar un poquito en detalle en cómo funciona, pues realmente sí que me interesaría mucho saber cómo son esas discusiones, cómo se plantean, cómo en estas cuestiones de priorizar o de intentar quizás, no sé, llegar a ese balance para esos trade-offs o cómo convencer a los que no es tan fácil convencer, cómo trabajáis y cómo planteáis esas cuestiones. Bueno, pues es un proceso bastante largo y bastante trabajoso, el del IPCC. Sabéis que el IPCC se le dio el premio Nobel hace unos años y a la vez estuvo sujeto a algunas críticas porque se habían colado algunas pifias en algunos de sus informes de evaluación, como que pues, algunos impactos que no eran tales pues, aparecían documentados.
Y entonces realmente yo ya cuando empecé a trabajar en el IPCC, a partir del año 10, la cosa se había puesto pues muy dura, muy estricta y es una institución que bueno, todo el mundo está ahí voluntariamente, es decir, no todos los que estamos ahí pues lo hacemos, bueno, damos nuestro tiempo, por así decirlo, pro bono, y además a un coste personal importante, no solo es el tiempo, sino los viajes, ¿no? Porque cada ciclo de estos tienes que hacer 4 o 5 viajes largos. En este no, porque bueno, pues se está sustituyendo por online, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando estuve en el de Vigo, tuvimos una reunión en Addis Abeba, tuvimos otra reunión en Corea del Sur, otra reunión en Nueva Zelanda, también bastante discutible, ¿no? Que tuviésemos que viajar a estos lugares, ¿no? Yo creo que el IPCC está reflexionando sobre eso, pero en todo caso es una institución que tiene mucho trabajo detrás y muchas contrapisas, por así decirlo, para evitar que no se cuele nada. ¿Qué hace el IPCC? No hace investigación. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que hay que dejar claro. El IPCC recoge la investigación publicada y la sumariza o la resume, por así decirlo, y la valora. Sobre todo es eso. Los informes se llaman informe de valoración. No simplemente una enumeración de los papers, sino también su valoración, ¿no? Y eso es el valor añadido que da el IPCC. Y lo hacen en un proceso pues, bastante largo, ¿no? Tienes que los autores principales de cada capítulo, el informe está en 3 grupos: ciencia básica, impactos, adaptación y mitigación. Y cada uno de esos grupos después tiene, por ejemplo, el del grupo 3, este año tiene 16 capítulos, si no me equivoco. Yo estoy en un capítulo, tanto este año como en el anterior, es el mismo capítulo, el mismo nombre, que son políticas nacionales y subnacionales. ¿Cómo se escogen esos expertos? Pues básicamente son nominados por los países. En general España nomina a quien se presenta voluntario, pero después el IPCC tiene que escoger en función pues, un poco de equilibrios internos entre países, género y también pues capacidades, ¿no? Y España, la verdad es que ha progresado muy bien, porque en este último informe yo creo que somos de los pocos países desarrollados que aumentamos con respecto al anterior, porque realmente los académicos españoles respondimos, ¿no? a esto y nos lanzamos sabiendo pues, las dificultades que teníamos, ¿no? para estar ahí. Bueno, es un proceso largo, ya os digo, muy tedioso, se van haciendo borradores. Estos borradores se comparten con un montón de expertos externos que mandan comentarios, preguntas que tienen que ser respondidas por cada capítulo. Yo ahora estoy como revisor de que esto se está haciendo bien. Por ejemplo, nuestro capítulo en el primer borrador tuvo 1000 y pico comentarios que se tienen que responder cada uno, y comentarios que vienen de todos lados. Te viene del gobierno de Arabia Saudí, otro te viene de no sé. Hay comentarios de otros académicos, etcétera. Todos se tienen que responder. Y después, una cuestión muy... El informe es un tocho. ¿Vale? Es un tocho, es un ladrillo. Muy interesante, pero un ladrillo. Pero lo importante de ahí es lo que se llama el resumen para decisores políticos. Ese resumen para decisores políticos debe extractarse del tocho. No puedes sacar cosas nuevas ahí. Y después tiene que aprobarse en una sesión con los gobiernos. Es decir, los coordinadores de cada uno de esos capítulos, que son autores, se encierran una semana con diplomáticos de todo el mundo y prácticamente van palabra a palabra aprobando ese informe de... Bueno, ¿está politizado? No. Es un poco lo que decía Ottmar Edenhofer, ¿no? Es una manera... No, porque lo que está en ese sumario tiene que estar en el informe. ¿Te das cuenta? No puede salir nada de esas reuniones. Sí que puede haber a lo mejor cosas que se veten o que se... Pero es algo que tiene una base y el informe está ahí en todo caso. ¿Qué ocurre? Que este sumario de policymakers es importante porque es condensado el informe, ¿no? Y es lo que muchas veces se lee, pero el informe también está. O sea, no es un proceso politizado. Al final están los gobiernos, pero eso es algo positivo. Yo creo que no es algo negativo, como decía Ottmar. Si no sería
un grupo de académicos que a lo mejor están predicando al desierto. Al final, obligas a los decisores políticos a confrontarse con la evidencia académica y a hablar con los académicos y a estar discutiendo por qué está esto ahí. ¿Entiendes? Bueno, y básicamente eso es cómo funciona. Todo tiene mejoras, por supuesto, y yo conozco algunos coordinadores de capítulo que pasaron muy malos tragos en esas reuniones con los gobiernos, porque bueno, algunos gobiernos tienen intereses y van a intentar pues, que se expresen las cosas de una manera o de otra, ¿no? Pero yo creo que es un proceso pues, totalmente solvente, y lo que hay ahí, en ese sumario de decisores políticos, tiene que venir del informe. No puede inventarse en esa reunión, ni puede... Y en todo caso, además, va a estar en el informe igual. Y no sé si quieres algún detalle más, pero bueno, podría estar hablando aquí horas de esto porque me ha tocado. Venga, más cosas, por favor. Utilicen siempre el micrófono. Gracias. Esto casi nunca se aborda o no se quiere abordar el modelo económico de producción, ¿no? No hablemos de economía circular, y tú hablabas antes de la complicación que tiene el realizar mediciones precisas de factores como simplemente el Producto Interior Bruto, en el cual las consideraciones ambientales no entran a jugar ningún factor, ¿no? Vivimos un proceso en el cual el Producto Interior Bruto es fundamental, lo que tenemos es que crecer, y evidentemente en este proceso debatir sobre si contaminas más o contaminas menos, pues al final eso no solucionaría nada, ¿no? Bueno, no soy pesimista, ¿no? Bueno, es un asunto que, de hecho, tenía apuntado para tratar cuando hablábamos un poco de qué es economía climática y qué no es, ¿no? Yo acabo de dar también clase de un máster sobre estas cuestiones y hablábamos pues, de algo que hablaremos seguramente en las clases de mañana o pasado, más colateralmente porque en el máster tenía muchas horas, pero del transporte, políticas de transporte, de sustitución de vehículos de combustibles fósiles por vehículos eléctricos, por ejemplo. Y había gente en el máster que me decía, claro, pero es que a lo mejor estamos creando un problema, ¿no? Porque estamos usando pues, muchos recursos, estamos achatarrando antes de tiempo los vehículos. ¿Cómo se puede ver esto de una manera más, bueno, en un contexto más general, ¿no? Yo creo que ahí, que es lo que quería comentar antes también, esa discusión de economía circular creo que es donde tenemos que integrar esta discusión de política climática. Es decir, que las medidas, muchas veces hablamos de medidas sueltas, ¿no? Bueno, porque es como vamos presentando las cosas, ¿no? Y yo hablaré pues, de impuestos ambientales y hablaré de eficiencia energética y de políticas renovables, pero todo esto tiene sus implicaciones que a veces no son tan interesantes detrás, ¿no? Yo creo que lo bueno es siempre tener una visión de conjunto y efectivamente que nosotros tenemos que, bueno, pues que poner una cosa que decimos los economistas que nos dedicamos a esto es poner los precios bien y valorar, no para mercantilizar, ¿no? Que también es otra cosa que muchas veces se nos echa en cara, ¿no? Y no lo hacemos para mercantilizar precisamente los economistas ambientales, ¿no? Sino pues para poner eso en la discusión económica y para darle un valor que sea comparable con otros valores que sí son mucho más claros para las empresas o para a veces los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de eso, pues en realidad hablamos de lo que decías tú, ¿no? De que las cuentas tienen que estar recogiendo todo el valor. Tenemos que ser capaces no de computar exclusivamente la producción, el consumo, sino de computar pues, la riqueza natural, el uso de recursos y demás, ¿no? Yo pues, estoy de acuerdo con lo que dices y desde luego tenemos que ir a mucha más circularidad, minimizar uso de recursos y con eso conseguiremos también resolver el problema climático, porque al final muchos de lo que estamos hablando son recursos, ¿no? Minimizar uso de fósiles o de recursos energéticos, que la mejor energía es la que no se consume, ¿no? Si podemos evitar poner un parque eólico, pues hagámoslo, ¿no? Porque eso genera impactos paisajísticos, genera uso de recursos, genera pues, una serie de cuestiones que obviamente son mejores que otras alternativas que tenemos, pero no son lo ideal. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle a la profesora Lavandera
Si a su juicio disponemos, la humanidad, de tecnología suficientemente buena para revertir esta catástrofe. Eso por una parte. Y la segunda cuestión es si nos puede usted dar unas pinceladas de lo que usted sepa sobre el Green Deal de la Comisión Europea. Gracias. Bueno, sobre el Green Deal hablaremos bastante la tercera clase. Bueno, así, por si acaso no puedes venir, en principio se trata de, yo creo que es una iniciativa muy buena. En términos comparativos, Europa va bien, sin que seamos óptimos, pero va bien en comparación con lo que hacen otros países y territorios del mundo en política climática, pero en reactivación verde yo creo que también estamos lanzando un mensaje más contundente que otros sitios, ¿no? De manera que de eso hablaremos un poquito más en detalle. Sobre tecnologías también hablaremos un poquito más mañana, ¿no? El mensaje... esa es la esperanza, ¿no? Tenemos ya tecnologías sorprendentemente mucho más avanzadas de lo que creíamos hace unos años que podríamos tener. Las políticas han dado resultado en algunos casos, tenemos pues, tecnologías renovables que prácticamente son competitivas. Ya no necesitamos que maduren mucho más, ya son competitivas con otras alternativas y eso es fundamental porque si son tecnologías nicho o muy caras, no nos soluciona el problema, porque aquí la clave es que seamos capaces de sustituir emisiones en India, en China, de manera que esa es la buena noticia, ¿no? La cuestión es que, claro, uno de los que no se ve muy bien aquí, pero que lo vamos a ver con mucho más detalle mañana, pero esas caídas tan fuertes de mitigación, de emisiones, perdón, que es mitigación, fijaos lo que ocurre con esa línea verde. Eso es una caída casi a plomo, ¿no? Eso es muy, muy complicado de conseguir. Tendríamos que emplear grandísimos costes para hacerlo y esa es la mala noticia, ¿no? Que aunque tengamos tecnologías mejores, no son suficientes para conseguir esto y seguramente tendremos que pensar en más cosas, aparte de estas tecnologías, ¿no? En fenómenos de captación de estos gases, en cambios de comportamiento, en fin. Yo creo que el mensaje no va a ser tan positivo mañana y lo veremos al inicio de la clase. Vamos a ver, y es una pena porque el problema es que si hubiésemos actuado, y esto se aplica mucho a España, cuidado, esto se aplica mucho a España en particular, si hubiésemos actuado de forma gradual, digamos que desde principios de siglo tendríamos un problema muchísimo menor. España hoy en día y el mundo se enfrentan a muchas dificultades de conseguir objetivos, de ser capaces de implantar políticas adecuadas, porque hay una inercia muy elevada, ¿no? Y porque nos hemos ido quitando margen de maniobra. Entonces, el gráfico que os enseñaré mañana veíamos que si Kioto hubiese funcionado, lo hubiese hecho a un coste mucho menor y a unos esfuerzos muchísimo menores. Entonces esto es un poco, yo creo que la razón para ser algo pesimista. Sí. Ustedes también quiere tomar la palabra. Algo que quizá también probablemente muchos de ustedes estén pensando, se les haya pasado por la cabeza, a propósito de las limitaciones que se encuentran en el plano internacional, digamos, en esta lucha contra el cambio climático, limitaciones, ¿no?, en el ámbito internacional, es la última de las conclusiones. ¿Hay algún tipo de correlación entre mayores obstáculos o frenos o mayores reticencias por tipo de regímenes políticos o por tipos de gobernanza? ¿Hay algún tipo se puede establecer algún tipo de... están siendo más diligentes de alguna forma este tipo de regímenes o menos diligentes estos otros? En fin. Bueno, no es fácil contestar a esta pregunta, ¿no? Porque de hecho hay gente que opina que China pues, puede pasar de ser el problema, ¿no?, que hizo que el protocolo de Kioto pues no fuese nada efectivo, ¿no?, porque estaba fuera del protocolo
y se produjo la gran expansión económica del país y las grandes emisiones del país en ese proceso. Que deje de ser el problema para ser la solución, ¿no? Porque el liderazgo, la disciplina interna, pues ese régimen permite, pues digamos que hacer cosas que a lo mejor pues son más difíciles en otros países, ¿no? de tipo democrático, ¿no? De manera que no es fácil, porque después también te encuentras con dictaduras que son un desastre, ¿no? En este ámbito, ¿no? Y que no tienen una opinión pública como puede haber en otros países que reclaman a sus políticos pues actuar, ¿no? Yo creo que aquí quizás lo que hay es una dicotomía entre el mundo más avanzado y el mundo menos avanzado, ¿no? Porque las prioridades son otras en el mundo en desarrollo. Claro. Y de hecho, si veis las contribuciones nacionales determinadas, prácticamente los únicos países que proponen objetivos de reducción importantes, pues son países o bien avanzados, como la Unión Europea, o países que creen que esto va a ser un problemón y que pueden incluso beneficiarse de una mitigación a gran escala, como China, ¿no? Que acaba de anunciar, pasado hablaremos un poco de esto, que quiere ser neutro en emisiones en el año 50, ¿no? Es un anuncio pues, muy, muy importante que se produjo hace poco tiempo. Entonces, yo creo que ahí la clave, cuando ves los países en vías de desarrollo, o sea, Argentina, pues, no sé, este tipo de países que tienen un cierto desarrollo, pero que esto no es una prioridad porque hay otras prioridades, lo que ves es que proponen reducción del business as usual, ¿no? Sus emisiones digamos que tendenciales, a lo mejor en vez de crecer un 30 o un 40%, pues proponen crecer un 10 o un 15%. Y claro, pues si esto lo agregas a muchos países, pues no es positivo, claro. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Todavía tenemos 5 minutos. ¿Quién? Ah, perdón, no he visto yo. Hola, lo primero, muchas gracias, súper interesante. Y quería saber, no sé si es un tema que va a tratar, es el tema de actualmente la economía mundial está muy financiarizada. Es decir, hay un peso muy importante de las grandes corporaciones financieras en las decisiones económicas a nivel mundial y de todos los países. Entonces, bueno, también tienen mucha capacidad de influencia sobre la opinión pública a nivel mundial, incidiendo en esto que estaba indicando, la diferencia entre los países democráticos o las dictaduras. Y luego también cómo influye estas corporaciones en estos países en desarrollo, que muchas veces hay movimientos que quieren parar algún tipo de producción que es muy contaminante a todos los niveles, no solo de emisiones, y estas corporaciones tienen el suficiente poder sobre los países como para que los países lo paralicen, ¿no? Entonces, bueno, quisiera saber su valoración de este problema. Vamos a hablar de las empresas y el cambio climático mañana, de hecho, y vamos a hablar del sector financiero y el cambio climático mañana también. Contaremos con el gobernador del Banco de España, por cierto, que se prestó también a participar en estas conversaciones. Sobre el sector financiero y estas grandes corporaciones, yo creo que, bueno, yo veo quizás más luces que sombras, ¿no? Ahí, porque primero hay mucho capital que está buscando ubicación y ubicación segura, ¿no? Y muchas de estas tecnologías y de estas opciones se ven como alternativas, me estoy refiriendo a renovables, a medidas de eficiencia energética, inversiones en esa economía verde, por así decirlo, ¿no? De manera que yo creo que eso es positivo. Y por otro lado, el mundo financiero yo creo que quiere evitar riesgos, ¿no? Y riesgos climáticos y riesgos de inversiones que puedan quedarse atrapadas, ¿no? De manera que, bueno, puede haber problemas, obviamente, pero yo soy relativamente optimista en ese ámbito. No entraré demasiado, no soy un gran experto, pero sí algo hablaremos. En el mundo empresarial hay más dudas, ¿no? Porque ahí tenemos los pros y los contras, ¿no? En el caso español, pues yo cuento con un par de personas muy interesantes también en una conversación mañana,
Soy el presidente y vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, que es el lobby verde español. Ambos vienen de empresas muy interesadas en que por intereses propios, en que esto progrese, Ferrovial y Iberdrola. Pero bueno, y entonces este tipo de organizaciones pues no son ONGs, ni mucho menos, ¿no? Pues lo que buscan son empresas que buscan pues estratégicamente ganar más y ser más poderosas, ¿no? Bueno, a mí no me parece mal esto, siempre y cuando estemos controlando, por supuesto, todo el proceso desde la sociedad. El problema es precisamente esas otras empresas que se juegan su supervivencia y que no son capaces a lo mejor de adaptarse, esos lobbies fósiles que yo creo que, pues que ahí podemos tener dificultades y la clave ahí es cómo transicionar, ¿no? Cómo hacer una transición adecuada. Y yo creo que transición es eso, es una transición. Va a implicar, pues seguramente, dar bazas a este tipo de sectores, jugar un poco con ese proceso, porque si se bloquea o si no es efectivo, al final todos seremos perdedores, ¿no? Yo de eso hablaré un poquillo mañana. Por supuesto, después tenemos ya una discusión a nivel de países en donde pues los gobiernos no tienen capacidades, ciertos sectores empresariales pueden tener una capacidad de influencia muy grande, etcétera. Bueno, pues ahí la cuestión es en qué medida esos sectores empresariales pueden ahogarse desde el mundo más desarrollado, ¿no? Que no va a apostar por esas actividades o esas tecnologías y por tanto no van a tener futuro, ¿no? Yo creo que ese va a ser un poco el debate. De manera que no sé si lo he respondido, pero bueno, un poco, no es una respuesta clara, pero ahí tenemos dudas en el mundo empresarial, transiciones seguramente que tengan en cuenta esto, transición justa, no solamente para las personas, sino también para trabajadores, etcétera. Y también, pues en el mundo financiero yo creo que dar un poco los instrumentos a los gestores financieros y a las empresas para que puedan actuar bien. Muy bien, pues si les parece, terminamos aquí y mañana continuamos esto. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes. Muchas gracias, profesor. Un placer.